3 escalofriantes historias de veladores embrujados y sus encuentros siniestros. La noche caía sobre el barrio marginal como una pesada manta negra. Javier, un velador nocturno de 35 años, sentía el frío correr por su espalda, como si un aliento helado lo acechara desde las sombras. Esa noche, a medida que la oscuridad se espesaba alrededor de él, su mente se llenaba de pesadillas sobre su familia y el peligro que acechaba en cada esquina. Sus 2 hijos, Eana su esposa, dependían de su mísero salario, y eso lo hacía doblemente vulnerable. Fue entonces cuando recibió la llamada. La voz de Ana temblaba, entrecortada por el miedo. «Javier, hay algo, siento que hay algo en la casa». Su corazón se aceleró, una ola de pánico lo envolvió. «Tranquila, amor, no te preocupes, solo es tu imaginación», intentó calmarla, pero sabía que las sombras que acechaban al barrio no eran solo producto de la tensión. Cuando colgó, la inquietud lo rodeó como un líquido oscuro. Regresó a su puesto, donde las luces parpadeaban como si el mismo lugar estuviera vivo. Las sombras de los terrenos baldíos parecían cobrar vida propia. Susurros frescos, cargados de secretos, emergían del aire. Cada chirrido de metal resonaba como un grito ensordecedor, mientras su mente comenzaba su viaje al borde de la locura. El cansancio estaba afectando su juicio, pero la sensación de ser observado no se iba. Algo estaba mal. Las horas transcurrían lentas hasta que Raúl, un compañero velador, se le acercó con un semblante serio. ¿Has oído las leyendas sobre el espíritu que ronda por aquí? ¿Dicen que castiga a quienes sacrifican su integridad por el dinero? Javier tragó saliva. Los muertos nunca olvidan, había dicho Raúl. Una inquietante certeza se apoderó de él. Esta no era una noche cualquiera. Las desapariciones en el barrio comenzaron a tomar forma en su mente, como si fueran piezas de un rompecabezas aterrador que él había ignorado. Empezó a investigar, buscando respuestas en medio de la desesperación. Cada rumor de un extraño vagando por las calles lo llenaba de terror. Las noches se tornaron cada vez más siniestras. La idea de que relacionarse con esa entidad podría proteger a su familia se convertía en una obsesión. Los ecos de susurros lo perseguían incluso en la penumbra de su hogar. Una noche, finalmente encontró al extraño. En un oscuro callejón lo encaró. Su presencia era escalofriante, un remolino de miedo palpitable. La figura oscura y borrosa parecía un espejo de sus propios temores. La confrontación lo sumergió en un abismo de terror. «¿Quién eres?», le gritó, sintiendo que su valentía se desvanecía como humo en el viento. Las sombras danzaban a su alrededor, y el silencio de la noche se sintió como un grito estridente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La figura oscura le susurró un nombre, y Javier sintió como si el aire se volviera helado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Era un mensaje o una advertencia? La realidad se torcía a su alrededor, y la presión de la verdad lo apretaba cada vez más. Con cada instante que pasaba, el momento decisivo se acercaba, y Javier sabía que debía actuar. ¿Podría desentrañar el misterio de las desapariciones en el barrio antes de que fuera demasiado tarde? Su corazón latía con furia, pero la respuesta aún se ocultaba en las sombras. Javier apenas pudo dormir tras aquella inquietante confrontación. Como un marionetista desgastado con hilos de miedo, intentaba mantener el control sobre cada uno de sus pensamientos. La imagen de la figura oscura, con la mirada vacía, como si le atravesara el alma, se repetía en su mente. Esa voz, profunda y rasposa, resonaba en sus oídos, repitiendo aquel nombre una y otra vez, un eco perturbador que lo mantenía alerta.
La noche siguiente, mientras oscurecía, decidió que no podría permitirse el lujo de caer en el pánico. Con su linterna en mano, se aventuró por los pasillos del antiguo edificio donde trabajaba. Las luces parpadeaban, creando un juego de sombras que hacían que cada esquina pareciera repleta de sombras con vida propia. Se sentía vigilado, como si una mirada invisible lo siguiera, esperando el momento perfecto para golpear. El tiempo se convirtió en su enemigo, sentía cada minuto desgastarse en su piel. A medida que caminaba, se acercaba al lugar donde había visto al extraño. Sabía que algo debía cambiar, no podía enfrentar esa presencia sin más. Quería entender, descubrir el secreto que envolvía a esa criatura. Los murmullos de sus compañeros resonaban en su cabeza. Si no proteges tu alma, lo perderás todo. Al llegar al callejón, una brisa helada lo atravesó, pero esta vez no estaba solo. Unas sombras se movían con una fluidez inquietante. Javier los sintió antes de verlos, adolescentes que parecían tener un brillo extraño en sus ojos, reflejando una chispa oscura. Un par de ellos se acercaron, sonriendo de forma perturbadora. ¿Buscas respuestas? ¿Te has dado cuenta de lo que realmente sucede aquí?, preguntó uno, su voz sonando como el eco de un tiempo olvidado. Javier sintió el sudor formarse en su frente. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con un tono más firme de lo que realmente se sentía. Nosotros somos los que han visto lo que tú no has querido ver, respondió la chica, inclinándose hacia adelante. Había algo oscuro en su mirar, algo que lo tentaba a acercarse, pero también a alejarse con más fuerza. Javier recordó la advertencia de Raúl, pero la ansiedad por proteger a su familia lo hizo claudicar. ¿Qué saben sobre el que ronda las sombras?, inquirió, anhelando respuestas, único consuelo en medio de su creciente miedo. Él busca a los que han cruzado la línea, dijo un chico, con una risa escalofriante. Aquellos que han aceptado la codicia y olvidado sus promesas. La noche es su reino, y cada sombra guarda un secreto. Un estruendo retumbó en el fondo del callejón. Las risas cesaron y la atmósfera se tornó densa. Javier sintió que las paredes se acercaban, como si estuvieran presionándolo. «No, no puede ser verdad, todo esto es una locura», gritó, retrocediendo. De repente, el aire cambió. Una figura apareció frente a él, la misma presencia que había visto la noche anterior, pero esta vez el rostro estaba más definido. Era un rostro pálido y demacrado, lleno de desesperación. «Tu alma necesita decidir», susurró, mientras la oscuridad a su alrededor se retorcía como una serpiente. Javier dio un paso atrás, el terror en sus ojos brillando. ¿Qué quería de él? La sombra parecía acercarse más, la sensación de peligro azotando su ser. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente daba vueltas entre la necesidad de regresar a casa y el miedo a lo que podría permanecer allí afuera. «No, no», murmuró, girando sobre sus talones. Pero su instinto le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras corría hacia la salida del callejón, un grito desgarrador resonó detrás de él. Eran voces del pasado, palabras que lo habían advertido sobre el horror que acechaba. Las sombras detrás de él comenzaron a moverse aún más rápido, y la conexión con su familia parecía desvanecerse. Un nuevo sudor frío cubrió su frente. ¿Podría escapar de esto, o estaba destinado a convertirse en otra víctima más del barrio? La sangre golpeaba contra sus venas, mientras su mente daba vueltas entre la necesidad de regresar a casa y el miedo a lo que podría permanecer allí afuera. «No, no», murmuró, girando sobre sus talones. Pero su instinto le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras corría hacia la salida del callejón, un grito desgarrador resonó detrás de él. Eran voces del pasado, palabras que lo habían advertido sobre el horror que acechaba. Las sombras detrás de él comenzaron a moverse aún más rápido, y la conexión con su familia parecía desvanecerse. Un nuevo sudor frío cubrió su frente. ¿Podría escapar de esto, o estaba destinado a convertirse en otra víctima más del barrio?
La sangre golpeaba contra sus venas, mientras una pregunta aterradora se planteaba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a aquello que lo había estado siguiendo toda su vida? Y mientras cruzaba por la puerta del edificio, un nombre conocido se deslizó por sus labios, dando paso a un grito ahogado que se escucharía en la oscuridad. En ese momento, supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Javier se detuvo en seco, su respiración agitada resonando en el silencio pesado que lo rodeaba. El eco de su propio grito todavía retumbaba en su mente mientras miraba atrás, hacia la oscuridad del callejón. La figura demacrada parecía haber desaparecido, pero la sensación de presagio persistía en el aire. A cada paso que daba, el temor crecía como un monstruo acechante en su espalda. Sabía que no podía ir a casa en este estado. Su familia debía estar a salvo. La mente de Javier se retorcía entre la paranoia y la urgencia. Si esa sombra había seguido a su familia, entonces su propia cordura se desmoronaría rápidamente. Pero, ¿qué realmente sabía sobre aquello que lo acechaba? Mientras se adentraba nuevamente en el edificio, las luces parpadeantes proyectaban formas grotescas en las paredes, como si el lugar mismo se retorcía con la angustia. Un sudor frío corría por su frente mientras pensaba que cada rincón podría ocultar otro terror. Decidido a encontrar respuestas, se dirigió hacia la sala de descanso. Allí, un pequeño grupo de compañeros lo miró con preocupación. Había algo en sus rostros que reflejaba el mismo pánico que lo atormentaba. Intentaron mantener conversaciones normales, pero el silencio se volvió opresivo. «¿Qué te sucede, Javier?», preguntó Raúl, su voz un hilo tenso. «He decidido no ocultarles más. Vi algo, una figura, algo que me dijo que mi alma debe decidir», balbuceó. Un murmullo se levantó entre ellos. «Eso no es bueno», comentó Sara, con los ojos muy abiertos como platos. «Una vez que te busca, no se detiene, la sombra no olvida». «¿Qué quieren de mí?», gritó Javier, dejando escapar la frustración. Sus manos temblaban, sentía la presión de sus compañeros aplastándolo. «Necesito entender». Sara se acercó, su mirada se enrojecía. «No podemos hablar aquí, hay cosas que no puedes saber en este lugar», dejó caer su voz en un susurro. Antes de que pudiera decir más, un fuerte estruendo interrumpió su conversación. La luz principal del edificio estalló y un chillido agudo se escuchó. Javier miró, paralizado, mientras la oscuridad se cernía de nuevo sobre ellos, tragándose cualquier rastro de luz. «El sótano», gritó Raúl, ya dándose la vuelta hacia la escalera. «Tenemos que escondernos allí». El grupo se precipitó hacia abajo, las escaleras resonando a medida que bajaban en la penumbra. Cada paso parecía resonar con una verdad inquietante. Se estaban adentrando en un lugar que escondía secretos, donde las sombras se adensaban, ansiosas por abrazarlos. El aire se sentía más frío, como si algo los observase desde la penumbra. Una vez en el sótano, hubo un momento de silencio. Javier respiraba con dificultad, tratando de recuperar el aliento perdido. La iluminación tenue del sótano era solo suficiente para revelar las paredes de piedra gris y las viejas cajas apiladas en el rincón. Pero estaba claro que algo más estaba ahí, oculto en las sombras, esperando. «¿Están todos bien?», preguntó Javier, temiendo que la respuesta fuera peor de lo que su mente ya había conjurado. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, un viento helado recorrió el espacio y una presencia opresiva llenó el aire. Javier sintió que el pánico lo invadía, su corazón latía ansiosamente. Al mirar hacia la esquina más oscura, pudo distinguir una silueta. «¡Sal de ahí!», gritó, horrorizado. La figura se movió lentamente, acercándose, su rostro perteneciente a un ser que no debería existir. «Ya es hora de decisiones», resonó su voz, sonando como el eco de múltiples almas perdidas. Javier comprendió, era el mismo rostro que había visto, pero ahora estaba aquí, en este sótano, donde las sombras eran solo el preámbulo de algo más oscuro, la razón por la que lo buscaban. El terror lo envolvió, preguntas gritando en su mente a cada segundo que pasaba. ¿Cómo podía escapar de esto?
Y sin previo aviso, esa figura se lanzó hacia él. El tiempo se detuvo. ¿Sería este el fin de Javier o el comienzo de un horror mucho mayor? Justo antes de perderse en la oscuridad, Javier escuchó un último susurro. No puedes escapar de tu destino. El tiempo pareció estirarse infinitamente mientras la figura se lanzaba hacia Javier. El chillido de terror que había brotado de sus labios se ahogó en su garganta cuando una mano fría y huesuda lo agarró del brazo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, como si una sombra helada se apoderara de su ser. Se sintió más ligero, como si la gravedad se hubiera desvanecido, mientras el mundo a su alrededor empezaba a desdibujarse. «Tu alma está marcada», resonó la voz, profunda y aterradora, como si proviniese de un abismo insondable. Javier intentó liberar su brazo, pero la fuerza de la entidad era inhumana. Recordó las palabras de Sara, de la sombra que nunca olvida, y su espíritu se hundió en una desesperación aún más profunda. Sus compañeros estaban ahí, inmóviles cerca, sus rostros ahora pálidos como fantasmas. Raúl parecía intentar moverse, pero sus piernas no respondían. Sara, con sus ojos llenos de pánico, se cubría la boca, evidentemente aterrorizada por lo que presenciaba. El sótano era un laberinto de gritos reprimidos, un eco resentido de viejas historias perdidas. «¡Javier!», gritó Raúl, finalmente consiguiendo zafarse de su estado de parálisis. «¡Tienes que luchar!». «¿Luchar?». Con esas palabras reverberando en su mente, Javier sintió una chispa de energía, una rabia que surgiendo del fondo de su ser. Se aferró a esa emoción y, con un movimiento brusco, logró zafarse de la presión helada de la figura. Pero no sin pagar el precio. El sudor brotó de su frente mientras una oleada de dolor atravesaba su brazo. «¡No te alejes!», aulló la criatura, ahora más cerca. Sus ojos semejaban dos pozos negros que capturaban toda luz. Javier sintió que sus instintos de supervivencia afloraban, empujándolo a moverse hacia la esquina opuesta del sótano. Allí, la oscuridad se tornaba más espesa, como si intentara devorarlo. El grupo de amigos comenzó a retroceder, también con instinto. Las escaleras parecían una ilusión distante, un camino hacia lo que solía ser su mundo. En su huida, Javier recordó los relatos susurrados entre colegas sobre las leyendas del viejo sótano. Seres que no eran de este mundo, alimentándose del miedo, del desasosiego. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Sara, pero antes de que pudieran formular una estrategia, una risa disonante resonó en la penumbra. «No hay salida, todo ha sido en vano», dijo la figura, ahora transformada, como si la oscuridad la hubiera moldeado a su antojo. Javier giró para enfrentarse a la figura, su mente aturdida, pero una idea comenzó a formarse. La identidad de la sombra seguía siendo un misterio, pero al ver su rostro reflejado en el miedo de sus amigos, supo que la clave para vencerla era unirse. «¡Raúl! ¡Sara!», gritó, recobrando algo de valor. «¡No dejen que nos controle! Nosotros decidimos nuestro destino, no ella». Sus palabras resonaron entre el eco, y por un breve instante una luz tenue pareció filtrarse a través de la oscuridad. Los amigos asintieron, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. Con una fuerza renovada, levantaron las manos en un gesto de defensa, como si con sus pensamientos pudieran deshacer el hechizo que la sombra había tejido a su alrededor. De repente, la figura se encogió, las paredes del sótano vibraron, y la risa se convirtió en un grito de furia. Pero apenas un instante antes de que todo se desbordara, un sonido estruendoso resonó desde fuera, como si el mundo se estuviese desmoronando. La estructura tembló, y las luces comenzaron a parpadear nuevamente, dejando entrever un camino hacia la salida. «¡Vamos!», aulló Javier, impulsando a sus amigos hacia la luz, pero sintiendo que la sombra apretaba su pecho con cada paso.
El terror y la esperanza se entrelazaban a medida que corrían hacia la salida, y en el último momento la sombra soltó un grito ensordecedor. ¡No se olviden de mí! Javier no se atrevió a mirar atrás. Salieron a la luz, pero la angustia pesaba en sus corazones. Cuando finalmente pudieron respirar aire fresco, el sonido de una risa lejana se escapó en el viento. Era un recordatorio escalofriante de que aunque habían escapado, el verdadero horror aún no había terminado. —¿Qué era esa cosa? —preguntó Raúl, su voz quebrada. —No lo sé —murmuró Javier, sintiendo el peso de la incertidumbre—. Pero esto no ha acabado, no hasta que desvelemos su verdadero propósito. Y así, con la amenaza latente, pero la determinación encendida, hicieron frente al camino incierto que se extendía frente a ellos. Pero mientras avanzaban, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, convencido de que la sombra no se rendiría tan fácilmente. ¿Acaso había algo más que debían descubrir? El aire fresco parecía un alivio temporal, pero la risa que seguía resonando en la distancia los envolvía como un sudario. Javier sabía que apenas habían arañado la superficie de lo que estaba en juego. A medida que caminaban, sus pasos resonaban como latidos de un corazón ansioso por escapar de la pesadilla que los había atrapado. Sara se detuvo de repente, su mirada fija en algo que ellos no podían ver. —Escuchen —susurró, con voz temblorosa. Un murmullo se elevaba entre los árboles, como si el mismo bosque conspirara contra ellos. —Solo es el viento —dijo Raúl, aunque su voz sonaba insegura. Pero Javier pudo percibir la bruma de miedo que llenaba el espacio entre ellos. —No, no es solo el viento —insistió Sara, ahora con los ojos muy abiertos. Es como si alguien estuviera hablándonos. Se siente personal. La bruma comenzó a espesar. El cielo se oscureció a medida que se adentraban más en el bosque. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose en formas grotescas. Un pálido susurro emergió de la oscuridad, lleno de un eco escalofriante. —No. —Escapen. Javier sintió que el sudor le brotaba nuevamente. Su mente repetía las advertencias de su madre sobre los espíritus que habitaban esos bosques. —Debemos seguir adelante —dijo con firmeza, aunque desesperadamente evaluaba la posibilidad de dar la vuelta. Pero la sombra, ese vestigio ominoso, parecía haber hecho su hogar en este lugar. De repente, un destello de luz brilló entre los árboles. —¡Miren! —exclamó Raúl, apuntando. Era un viejo farol, colgado torpemente de una rama. Temblando, se acercaron, ansiosos por el atisbo de esperanza que significaba. Pero al acercarse, el farol comenzó a vibrar, y un frío intenso los envolvió. Las llamas luchaban por mantenerse encendidas, como si una fuerza invisible intentara apagarlas. —¿Qué está pasando? —preguntó Sara, temblando. —Tal vez sea un refugio —dijo Javier, pero su voz sonaba cada vez menos segura. Mientras ese humeante resplandor parpadeaba, una figura emergió de detrás del farol, como si la misma oscuridad la hubiera fabricado. Era la misma figura que habían visto en el sótano, aunque ahora su rostro parecía distorsionado, arrugado en una mueca de desprecio. —¿Creyeron que escaparían así de mí? —susurró, y la sonrisa de la sombra se desbordó de satisfacción. —¡Retírate! —gritó Javier, levantando un palo como si eso pudiera ofrecer algún nivel de protección. La figura se rió, un sonido que reverberaba en el aire con una melodía macabra. —Tu alma ya es mía, Javier. Solo tienes que elegir cómo será tu viaje al abismo. Las palabras parecían colarse dentro de su mente. Una oleada de náusea lo envolvió, y sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él una vez más. Lo que viste en el sótano fue solo el comienzo. Vengo por todos ustedes. Raúl se apresuró a retroceder, arrastrando a Sara con él mientras trataban de escapar de aquel horror. Javier, aturdido, se dio cuenta de que no podían dejar a su amigo atrás.
¡Sara! ¡Raúl!, gritó, pero el sonido era solo un eco distante en la confusión. La figura avanzó, llevándolos en una danza trágica entre la luz y la oscuridad. Javier se sintió desbordado por la mezcla de terror e impotencia. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que su vida dependía de una decisión rápida. Tenía que entrar en ese infierno para rescatar a sus amigos, pero a una vez sabía que hacerlo podría significar su propia condena. «¡Javier, ayúdanos!», gritaron sus amigos, sus voces llenas de agonía. Pero antes de que pudiera avanzar, un chillido desgarrador atravesó el aire, sonando como un eco de la agonía eterna atrapada en las raíces del lugar. El farol titiló y luego se apagó de repente, sumiendo todo en la oscuridad. «¿Qué haremos?», murmuró Javier, sintiendo que su corazón palpitaba con desesperación. «No hay tiempo», dijo una voz familiar, surgida de las sombras. Era la sombra, más cercana que nunca, acercándose a Javier con una mirada fija y penetrante. «Listo para tomar la decisión de tu vida». En ese momento, Javier sintió que el mundo se desvanecía nuevamente, como si la oscuridad devorara no solo su entorno, sino también su alma. ¿Qué haría ante la sombra que amenazaba con tragarlos a todos? ¿Acaso existía alguna forma de luchar? La oscuridad se espesó, y una risa disonante resonó, mientras Javier se preparaba para enfrentarse a lo desconocido, convencido de que su supervivencia y la de sus amigos dependía de la tensión extrema que amenazaba devorarlos. «¿Qué haría usted en mi lugar?», musitó Javier, sintiendo que la sombra lo dejaba sin aliento. La risa de la sombra resonó en sus oídos, como un eco que instigaba a la desesperación. Javier retrocedió, sintiendo cómo la piel se le erizaba al ver el horror encarnado ante él. Su mente giraba con la frágil esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero el frío que emanaba de la figura era demasiado real, demasiado aplastante. «¿Por qué no eligen ustedes?», continuó la sombra, ahora insinuante. «Cada uno de sus temores puede llevarlos a un destino único. Solo deben desearlo». Sus ojos, dos abismos opacos, reflejaban preguntas horripilantes. ¿Qué decide un alma perdida? ¿Salvarse a sí mismo o sacrificar a los demás? «No me hagas elegir entre ellos», gritó Javier, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La mente de su madre aparecía, recordándole que debía proteger a su familia, a sus amigos. Sin embargo, ante aquella figura se sentía terriblemente solo. Pero en esa tensión, una idea brilló en su interior. Si la sombra se alimentaba del miedo, tal vez había una forma de retenerlo. Su falta de fe podría ser la clave. «¿Qué pasaría si no tengo miedo?», desafió, tratando de infundir en su voz un atisbo de valor desesperado. La sombra se detuvo, parpadeando como si esas palabras fueran una revelación. «¿De verdad crees que puedes privarme de lo que necesito? Cada latido de tu corazón grita el terror». «No», interrumpió Javier. El aliento le faltó por un instante, pero se aferró a su determinación. «No te tengo miedo». Las risas se apagaron lentamente y el aire comenzó a cambiar de temperatura. Era un frío más profundo, como si la propia muerte estuviera cerniendo sobre ellos. Las sombras que los rodeaban no parecían moverse en la misma manera. Y en medio de todo el caos, Javier oyó que la voz de Raúl lo llamaba desde las tinieblas. «Javier, estamos aquí, no podemos». La voz se desvaneció en un grito sobrecogedor. Los ojos de Javier se agrandaron de terror. «¡No! ¡Sara! ¡Raúl!», gritó, volviéndose hacia la dirección de donde provenía el sonido. Tenía que hacer algo, no podían dejar a sus amigos solos. La culpa comenzaba a devorarlo como una serpiente. El giro en su pecho fue doloroso. La sombra parecía deleitarse en su tortura. «Sin sacrificios no hay salvación. Uno de ustedes debe caer para que los otros escapen».
Estaba claro que la criatura quería dividirlos, sembrar desconfianza entre ellos. Javier trató de bloquear los pensamientos de derrota. «Sara, Raúl, escuchen», gritó, sabiendo que debía reunirlos. «Súbanse a este farol si pueden». A su llamado, un tenue brillo volvió a encenderse en el farol, creando un pequeño oasis de luz. Las llamas danzaban de nuevo, pero esta vez eran más fuertes. Javier alzó una mano, sintiendo que la sombra se echaba atrás, aterrorizada por la luz. «Juntos», ordenó con voz desafiante, «a la luz». Uno a uno, las siluetas de sus amigos emergieron de la oscuridad, sus rostros ensombrecidos por el miedo, pero iluminados por la tenue llama. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si la unidad les otorgara un poder nuevo. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», instó Raúl, tomando la mano de Sara, mientras ambos se acercaban. Javier sintió una oleada de alivio, pero la sombra, frustrada, se desvaneció momentáneamente, como si se recluyera en la misma oscuridad que la había engendrado. «No crean que esto es el final, regresaré con más fuerza». El bosque tembló a su alrededor, y Javier sintió que la amenaza latente nunca desaparecería del todo. La risa se desvaneció, pero quedó la advertencia: «Siempre viviré en sus miedos». En ese instante comprendió que la batalla no era solo con esa sombra, sino también contra lo que acechaba en sus corazones. Mientras todo a su alrededor se calmaba, Javier se preguntó si su victoria sería efímera. ¿Qué era en realidad lo que habían desatado? «¿Y si no es lo peor que hemos enfrentado?», murmuró Sara, y sus ojos se llenaron de sombras de duda. La incertidumbre llenó el aire, mientras Javier miraba a sus amigos. La lucha por su vida apenas estaba comenzando, y el bosque, vigilante, sabía más de lo que aparentaba. Los murmullos de un nuevo peligro comenzaron a extenderse entre los árboles. Algo nuevo acechaba. ¿Qué más saldría de la oscuridad? El silencio en el bosque era opresivo. Cada crujido de una rama resonaba como un aviso sombrío. Javier sentía que el aire se cargaba con una electricidad tensa, como si las mismas raíces de los árboles supieran que algo oscuro se aproximaba. El farol, aunque brillaba con determinación, parecía perder su batalla ante la creciente oscuridad. «Javier», la voz de Sara se quebró, tentadora y temerosa. «¿Qué hacemos ahora? ¿Y si esa cosa vuelve?». Su mirada desafiante se tornó en incertidumbre, la bravura se desvaneció en su pecho. «Debemos movernos, no podemos quedarnos aquí. Si la sombra regresa, tenemos que encontrar un lugar seguro», respondió él, aunque su voz temblaba al pronunciar aquellas palabras. Sentía que cada segundo contaba. La sombra todavía danzaba en sus pensamientos, una amenaza latente que prometía un regreso. Así comenzaron a caminar. Raúl, al frente, miraba detrás con ansiedad. La luz del farol era un pequeño reducto entre la inmensidad de la noche. Cada paso los alejaba del lugar donde se encontraban. Pero atrás, en la bruma, un murmullo comenzó a crecer. Era un susurro apagado, un eco de risas macabras que retumbaba entre ellos. De repente, Javier se detuvo. «¿Escuchan eso?», preguntó, su voz apenas un hilo. Todos se congelaron, con el corazón latiendo desenfrenadamente. Las risas parecían multiplicarse, se convertían en un coro burlón que resonaba en sus cabezas. Jamás había presenciado algo tan inquietante. No eran ruidos lejanos, eran ecos de su propio miedo, reflejados y amplificados por la oscuridad que los rodeaba. «Debemos seguir». Raúl tomó la delantera una vez más, empujando a sus amigos a continuar. Pero el bosque tenía otros planes. Las sombras se alargaron, parecían tomar formas casi humanas. De pronto, una figura apareció, delgada y alta, emergiendo entre los arbustos. Sus ojos reflejaban la luz del farol con un brillo rabioso. «¡Déjalos en paz!», gritó Javier con una valentía que no sentía. Pero esa figura solo sonrió,
una sonrisa retorcida, llena de dientes afilados que apuntaba al abismo. La sombra se revolvió en su mente. Vean, sus temores han vuelto. Cada uno tiene algo que perder. Cada palabra calaba hondo, y Javier sintió que su determinación comenzaba a desmoronarse. Esto no es real, no pueden hacernos daño si estamos juntos, intentó replicar, aunque sus palabras estaban llenas de dudas. De repente, sus pensamientos se detuvieron. La angustia se transformó en un instante de claridad. ¿Y si la sombra no es solo eso? ¿Y si hay algo más aquí, algo escondido? A su alrededor, las sombras se retorcieron como serpientes, dejando entrever figuras conocidas. Recuerdos de sus miedos más profundos comenzaban a hacer eco. Sus rostros perdidos en la oscuridad, voces de aquellos que habían fallado, que nunca volvieron a casa. La culpa volvió como un torrente. No, no pienso caer en esto, gritó Javier, mientras saltaba a la delantera. No soy un peón en su juego. Alzó el farol, la luz intensificándose en un último esfuerzo. Los murmullos retrocedieron un momento, pero una sombra más se deslizó por detrás. Pero no tienes elección. La voz se bifurcó, resonando como un eco de sus propios pensamientos. Javier sintió que el aliento se le cortaba. Miró a su alrededor, sus amigos estaban paralizados, la incertidumbre reflejada en sus rostros. Con un remolino de emociones, Javier comprendió que no solo luchaban contra la sombra, sino también contra lo que llevaban dentro. El suelo tembló abruptamente cuando el cielo se oscureció aún más. De repente, una figura emergió del suelo, emergiendo entre los árboles. Una mujer de aspecto etéreo, su rostro era una mezcla de angustia y tristeza, su mirada atravesaba el alma. ¿Nos has traído a esto?, preguntó ella, y aunque no era la sombra, su presencia era palpable. Javier sintió que la amenaza se multiplicaba. ¿Qué harías para detener el duelo y así liberarte del miedo? Javier tragó saliva. ¿Era esto otro juego? Sin embargo, una voz familiar resonó en su mente. La unión es la clave. No, no te creo, dijo Javier para sí mismo, temiendo que el destino se encadenara a sus decisiones. La figura seguía allí, intensa. Responde, ¿cómo salvarías a quienes amas? La oscuridad alrededor de ellos palpitaba, y la decisión se tornaba más compleja. ¿Qué elegiría realmente? ¿Qué pasará ahora?, murmuró Sara, y todos sintieron. Un escalofrío. El bosque empezaba a cerrarse, el peligro acechaba. ¿Sería el final o solo el comienzo de algo más siniestro? La figura etérea sonrió con tristeza, un gesto lleno de promesas rotas. Tu valor es admirable, Javier, pero todavía no has enfrentado tu verdadero terror. Las palabras parecían flotar en el aire, rodando como ecos en la negrura del bosque. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó él, sintiendo cómo la luz del farol temblaba, insegura, mientras la sombra a su alrededor se espesaba. El silencio se volvió abrumador. Cada uno de ellos podía escuchar el latido de su corazón, un tambor sordo que marcaba el compás del temor. La mujer avanzó un paso. Sus ojos semblaban dos abismos en la noche. El bosque está vivo, está cargado de historias y recuerdos. Todos ustedes llevan en su interior fragmentos de su dolor. No son solo ustedes, son sus sentimientos, sus secretos los que han atraído esta oscuridad. A medida que hablaba, el entorno cambió. Las sombras se transformaron en figuras familiares, rostros de personas que habían querido y perdido. ¿Cuántas veces había visto a su abuela, a la que nunca pudo salvar, con la mirada llena de reproches? ¿Por qué no hiciste más?, parecían preguntar las visiones en su mente. Raúl comenzó a temblar, incapaz de desvincular su mirada de aquella imagen. «No, esto no puede ser real», murmuró, su voz quebrándose, como si la tensión del momento pudiera desmoronarlo. Javier sentía que sus amigos se deslizaban hacia un abismo.
Unos pasos atrás, Sara cubrió su rostro con las manos. «No quiero ver más», susurró, el terror en su voz como un eco distante. «Lo que temen salir a la luz puede ser la clave de su salvación», la mujer continuó, su voz ahora suave, casi solidaria. «Pero si no enfrentan sus monstruos, el bosque lo hará por ustedes. Deben elegir, o sucumbirán ante la sombra». Javier apretó los dientes. No podía dejar que sus amigos se perdieran en esa espiral. «No voy a permitir que esto nos consuma. Debemos luchar». Su grito resonó en la noche, un atisbo de esperanza que se esforzaba por brillar. Las figuras detrás de la mujer comenzaron a hacerse más palpables, formando un cernido cuadro de recuerdos que los rodeaba. Sin embargo, la luz del farol parecía ser una débil barricada ante la inminente oscuridad. «¡Javier!», gritó Raúl, mientras un envuelto grito de horror recorría sus labios. «¡Ya es suficiente!». En ese momento, la sombra los envolvió con fuerza, haciendo que la luz del farol titilara, lanzando destellos desesperados hasta que de repente se apagó. La oscuridad fue total, y el silencio asfixiante. «¿Qué vamos a hacer ahora?». La voz de Sara sonó entrecortada, y Javier sintió cómo toda la fortaleza que había intentado reunir se desmoronaba. Las figuras, ahora más cercanas, llenaban el aire de angustia. Sintió el sudor correr por su frente. Era como si el bosque hubiera visto sus peores momentos, los hubiera abrazado y los regurgitara, exhibiéndolos ante todos. «Enfrenta tus miedos, tus verdades». La mujer gritó. Su figura difusa brillaba con una luz tenue, intentándose separar de la invasión de sombras a su alrededor. Cada palabra se sentía como un llamado, una advertencia. De pronto, una risa aterradora y conocida resonó en sus oídos. Era un sonido agudo, burlón y directo, como el repiqueteo de campanas. Javier giró la cabeza y vio una figura familiar, pero en una forma grotesca. «¿Acaso piensas que puedes salir de aquí, Javier? Tu pasado te pertenece, no puedes huir de él». «¡Cállate!», gritó él, aunque su voz se desvanecía en la vasta oscuridad. La mujer etérea le miraba, con un fulgor de compasión en sus ojos. «Solo tú puedes romper las cadenas de tu miedo». Al notar que la oscuridad se acercaba más, sintió la presión. La figura se abalanzó sobre él, mostrando su rostro. Era su propio reflejo, deformado por la angustia, el arrepentimiento, algo que nunca había querido enfrentar. «¡Este no soy yo!», aulló, pero el eco de su voz se distorsionaba, convirtiéndose en un grito desgarrador. La sombra parecía moverse y crecer con su cada inseguridad. «¿De verdad lo crees, Javier? ¿O es solo otra forma de autoengaño?». La pregunta caló hondo en él mientras la risa lo rodeaba. Todo se desmoronaba a su alrededor. «¡No!», gritó, y en su pecho sentía que la rabia comenzaba a brotar. La decisión estaba tomada. Sabía que debía enfrentar su sombra, aquel grito resonante dentro de sí. Pero antes de que pudiera actuar, el bosque rugió. Las copas de los árboles se agitaron violentamente, como si el mismo lugar luchara por tomar un lado. La oscuridad todo lo envolvía, y en un instante de lucidez preguntó: ¿sería esta la última vez que lucharía por salir de este bosque? Las sombras se multiplicaban, y las figuras del pasado parecían sonreír con crueldad. La tensión aumentaba, y el suelo comenzó a temblar de nuevo. «Esto no ha hecho más que comenzar», resonó la voz en sus labios. La noche parecía devorarlo todo, y una punzada de terror se apoderó de su ser. Podría descubrir cómo liberarse de lo que una vez había perdido y salvar a sus amigos. Todo se oscureció nuevamente, y las risas resonaban aún más fuerte. La vida y la muerte bailaban un tango sombrío. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la sombra reclamara lo que le pertenecía?
¿Qué secretos aún estaban enterrados en aquel bosque tenebroso? El aire se volvió rarefeto y la incertidumbre se instaló como un frío abrazo. ¡Ayuda! Fue todo lo que alcanzó a pensar, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos, devorando la esperanza en su último aliento. ¿Se quedaría Javier atrapado para siempre en el abismo que había creado? La temperatura del aire descendió drásticamente, como si el mismo bosque inhalara y exhalara su miedo. Javier, atrapado en su propio vacío, sintió cómo sus rodillas temblaban. A su alrededor, los murmullos se transformaban en gritos, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. ¡Resistid!, rugió la mujer etérea. El poder del bosque reside en ustedes. Si caen, todo caerá. Su voz resonaba como un tambor ancestral, empujando a Javier a enfrentar lo que tanto había temido. Las figuras conocidas de su pasado seguían acercándose. La abuela, la figura más destacada, parecía más tangible que nunca, su rostro goteando tristeza y desilusión. «Te fallé, Javier», dijo ella, su voz profunda como el eco de la muerte. «No lograste salvarme entonces. ¿Por qué piensas que puedes salvarte ahora?» Las sombras se estiraron, tomando la forma de sus mayores temores. Javier vio a su joven yo en una noche fría y oscura, dejando caer las lágrimas en la cama de su abuela. «¡Ya basta!», gritó, y un fuego ardía en sus entrañas. «No voy a permitir que estas visiones me controlen. Soy más que mis errores». En ese instante, la figura etérea extendió su mano, y un hilo de luz brotó de su palma, iluminando la oscura corriente que se acercaba. La luz fue como un rayo en la tormenta, disipando un poco la negrura que rodeaba a sus amigos. Javier sintió que había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Con un paso firme, se dirigió a la figura de su abuela. «No volveré a permitir que me persigas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo enfrentar lo que soy ahora. Lo prometo». La luz empezó a intensificarse, arremolinándose a su alrededor. Raúl, aún tembloroso, reaccionó ante su frase. «Sí, Javier, no podemos dejar que nos consuma». El eco de su voz resonó con renovada valentía, empujando a Sara a unirse. «Todos juntos podemos salir de esto». Las sombras se agitaron furiosas, como serpientes lanzadas a la defensiva. Javier sintió que la densidad del aire se volcaba contra ellos, queriendo arrebatarles la esperanza. Sin embargo, el brillo emanado por el grupo comenzó a expandirse, formando un escudo que confrontaba la oscuridad. «Debemos ser sinceros con nosotros mismos», gritó Javier, empujando al grupo a recordar sus propios demonios y a darles la cara. Sara, con voz entrecortada, añadió: Yo nunca perdoné a mi padre por abandonarme, pero seré fuerte sin su sombra». La luz cobró forma, cada confesión de sus corazones creando un lazo más potente que la oscuridad. Javier sintió que sus propios secretos pesaban menos al compartirlos con el grupo. La mujer etérea sonreía, absorbiendo su energía como un faro de esperanza. Sin embargo, el eco de risas burlonas resonó de nuevo, un sonar de campanas que les daba la bienvenida a una nueva fase del horror. ¿Acaso eso es suficiente? ¿Sus verdades son meras chispas en este abismo? Susurraba una sombra distorsionada que sonreía con malicia. El verdadero terror acaba de comenzar. Javier miró a sus amigos, miedo y determinación batallando en su interior. «No podemos dejar que se interponga en nuestro camino. Juntos somos más fuertes», gritó. Ellos se unieron, formando un círculo de luz brillante en medio de la profunda oscuridad. Pero justo cuando la protección parecía casi sólida, el suelo bajo sus pies crujió ominosamente. Raúl sucumbió en una risa nerviosa.
¿Y si esto es un engaño y solo estamos jugando con fuego? Antes de que alguien pudiera responder, una fisura se abrió entre ellos, una oscura rendija que amenazaba con devorar todo a su paso. ¡No! ¡Debemos mantenernos unidos! Javier sintió una presión creciente, como si la misma tierra se agitara, voraz por consumirlos. La luz titiló, y el grupo se aferró entre sí. El bosque rugía, y una sombra titilante se alzaba emergiendo del abismo que había comenzado a formarse. Era grotesca, alargada, una representación distorsionada de ellos mismos, cargando los pecados que creían haber ocultado. Javier sabía que su lucha apenas comenzaba. ¿Podrían mantenerse juntos ante la vorágine de sus propios secretos? La respuesta estaba a punto de desenredarse, pero el suelo temblaba violentamente, y una nueva darkness acechaba en la esquina de su visión. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella sus esperanzas. ¿Serían esas sombras el fruto de su lucha o el precio de su destino? Esto no ha hecho más que comenzar. Resonó la ominosa voz, desvaneciéndose junto a ellos, mientras la oscuridad reclamaba su reino. Las sombras se acercaban, cada vez más, y Javier sintió una urgencia abrumadora. ¿Había resignado su futuro a un pasado del que no podía escapar? La presión aumentaba, y en esa última brisa de luz, una pregunta brotó en su mente. ¿Qué pasaría si, al final, el verdadero terror fuese no enfrentar, sino aceptar todo lo que eran? El frío intenso se apoderó del aire en el bosque, como si la oscuridad misma invitaba a Javier a retroceder y darse por vencido. Pero en ese momento decisivo, un brillo se encendió en su interior, un fuego inextinguible que lo empujaba a seguir adelante. No podía permitir que el terror lo envolviera. Era momento de elegir, y su decisión resonaría en cada rincón del bosque. ¡Todos, conmigo!, gritó, su voz rebosante de determinación. Raúl y Sara se unieron a su lado, una pequeña pero firme barricada contra la sombra que acechaba. La figura grotesca se detuvo, sus ojos profundos brillando con desafío, pero Javier sintió que esa luz en su pecho crecía más con cada latido. «Nadie nos puede destruir si estamos juntos», afirmó, aferrándose a la esencia de su amistad. Al unísono, levantaron las manos hacia la figura amenazante, dispuestos a dejar atrás sus temores. Era en este instante que la verdad comenzaba a destellar, revelando que la conexión entre ellos era más poderosa que cualquier sombra. «Contrólenme si pueden», retó la figura siniestra, avanzando un paso. «¿Qué me detendrá cuando ya están marcados por el miedo?» «Estamos listos», replicó Javier, su voz retumbando en el silencio que se extendió a su alrededor. «No somos lo que tememos, hemos enfrentado mucho, y hoy decidimos lo que somos». Con esa declaración, un calor comenzó a fluir entre ellos, creando una esfera resplandeciente que iluminó el bosque con su luz pura. La sombra retrocedió, desconcertada por la determinación que emanaba de su unión. Javier sintió que cada confesión y cada fragmento de dolor se convertían en balas de luz que drenaban la oscuridad que había amenazado durante tanto tiempo. «Cada uno de nosotros ha dejado huella en este lugar», continuó, su voz vibrante, «y hemos decidido que ya no seremos prisioneros de nuestros miedos». Las sombras estaban allí, pero ahora parecían más distantes, como si los recuerdos que antes los atrapaban se volvían menos amenazantes. La figura grotesca que había representado sus peores momentos comenzó a desmoronarse. «¿Qué están haciendo?», murmulló, mientras sus extremos se desvanecían. «Nos estamos liberando», contestó Sara, su voz más fuerte que nunca. «Este bosque está lleno de historias tristes, pero es tiempo de escribir el final». La esfera de luz repicó, y con cada palabra, los ecos de su pasado fueron arrastrados por la corriente de esperanza, llevándolos a una nueva dirección. De repente, la oscuridad empezó a temblar.
Las sombras que antes se cernían sobre ellos ahora se desvanecían y su pesadumbre se quebraba ante el poder de su unión. Era un susurro de amor, de amistad, lleno de determinación. Lo habían decidido, ya no vivirían atados al dolor. Mientras el bosque se iluminaba, Javier dio un paso adelante hacia la figura que había sido la representación oscura de sus miedos. No eres más que un reflejo de lo que cargamos en nuestro interior. No te tememos. Las palabras fueron como un rayo que atravesó el aire pesado, y en un instante la figura comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes en una tormenta. El viento a su alrededor aulló, un eco de resistencia que colisionaba contra los árboles. Pero la luz que se expandía del grupo era un escudo, protegiéndolos de cualquier incertidumbre que aún quedara. Las sombras, ahora más tenue, chillaban en su resistencia, pero Javier sintió que su fe iba más allá del miedo. Voy a recordar a los que perdí, y aprenderé de cada error, pero no voy a dejar que me definan. La oscuridad se rasgó por completo, y un destello de luz pura emergió. En ese instante, Javier sintió una paz indescriptible. Incluso la figura había sido llevada por la luz, desapareciendo como un mal sueño. Las risas burlonas que antes resonaban se extinguieron, dejando solo el sonido del viento silbando en los árboles. «Lo hicimos», dijo Raúl, su voz llena de asombro. «Nos liberamos». Javier sintió sus músculos relajarse, y al mirar a sus amigos vio sus rostros iluminados, como si cada uno hubiera encontrado su camino. La conexión que habían compartido era tangible, un vínculo irrompible que los había llevado hasta allí. El bosque, que había sido su prisión, ahora desbordaba de vida. Sin embargo, la luz del nuevo amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles. «Este es solo el comienzo de nuestras historias», murmuró Sara, y Javier asintió con determinación. «Debemos seguir avanzando, confrontar más de lo que somos, lo que hemos dejado atrás. No podemos olvidar, ni tampoco quedarnos atados». Mientras se adentraban hacia el sendero iluminado por el sol naciente, Javier sintió que cada paso era uno nuevo, uno más fuerte. La oscuridad podría haber tratado de reclamarlo, de arrastrarlo hacia un abismo de desesperación, pero lo había transformado. En el fondo de su corazón sabía que podría volver a caer, pero también que en sus manos, aferrándose a la luz y a sus amigos, siempre podría encontrar su camino de regreso. «Vamos», dijo con una sonrisa, dejando detrás la sombra de su pasado, hacia un nuevo futuro. Con fuerza y espíritu renovado, se dirigieron hacia el horizonte, listos para enfrentarse a la vida, a la luz y a la oscuridad que siempre los rodearía. Pero sobre todo, listos para nunca volver a estar solos en su viaje. Antes de que te vayas, debes suscribirte inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Cada una está diseñada para llevarte al límite de tus emociones. ¿Te gustó esta historia? Dale al botón de like ahora mismo. Necesitamos alimentar el algoritmo y tu apoyo hace toda la diferencia. Tu opinión cuenta. Inundemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Queremos saber qué piensas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar al canal con estas acciones. ¡Hazlo ahora!